Bienvenidos a Twist Academy. En el video de hoy trabajaremos en el proyecto número 4, la semana 3. Para los que son nuevos, gracias por venir. Somos Twist Academy y subimos videos todas las semanas ayudando a estudiantes a realizar el plan educativo Aprendamos Juntos en Casa. Yo trabajo con quinto, sexto y séptimo EGB. Y para los que no son nuevos, gracias por regresar. El video de esta semana, como dije, va a tratar la semana número 3 del proyecto número 4 para Costa Galápagos, quinto, sexto y séptimo EGB. Twist Academy también sube videos individuales, los cuales los pueden ir a chequear para ayudarles a entender mejor la materia de inglés, lengua y literatura y matemáticas. También tenemos Twist actividades recreativas, las cuales pueden visitar cuando están aburridos, cuando quieren hacer galletas o quieren hacer alguna manualidad en específico o necesitan hacer deporte. Entonces, sin más que decir, empecemos. La actividad número 1 de esta semana dice: recursos para recrear textos de literatura oral y escrita. La palabra literatura puede ser entendida de diferentes maneras. Es decir, es una palabra cuyo sentido varía según lo que queremos nombrar con ella. Por ejemplo, se usa de una manera general para referirnos a un tipo de expresión artística que utiliza las palabras, tanto escritas como orales, para transmitir sentimientos, descripciones y conocimientos diversos. También puede referirse a un conjunto de obras que tratan sobre un tema o un área en específico. Asimismo, pueden referirse a la ciencia o materia que estudian obras literarias y se imparte en los centros escolares y universidades. Por otra parte, puede referirse al conjunto de expresiones culturales escritas correspondientes a un determinado periodo, región, país o idioma. Por eso se puede hablar la literatura griega, literatura contemporánea, entre otras. La literatura y la cultura siempre van de la mano. Lee el cuento popular de literatura ecuatoriana que consta en la página 33 del texto integrado de estudiantes de quinto EGB media del Ministerio de Educación. Narra el cuento de forma oral a una persona que viva contigo. Al terminar, pregunta: ¿cuál es la moraleja o la lección del cuento? Escribe en una hoja la respuesta que obtuviste. Yo no tengo acceso al libro de estudiantes de quinto EGB del Ministerio de Educación. Por eso lo que he hecho es, he conseguido un cuento corto, un cuento online para leerles y sacar la moraleja o la lección. El cuento que escogí es Caperucita Roja. Había una vez una dulce niña que quería mucho a su madre y a su abuela. Les ayudaba en todo lo que podía y como era tan buena, el día de su cumpleaños su abuela le regaló una caperuza roja. Como le gustaba tanto e iba con ella a todas partes, pronto todos empezaron a llamarla Caperucita Roja. Un día la abuela de Caperucita, que vivía en el bosque, enfermó y la madre de Caperucita le pidió que le llevara una cesta con una torta y un tarro de mantequilla. Caperucita aceptó encantada. Ten mucho cuidado, Caperucita, y no te entretengas en el bosque. Sí, mamá. La niña caminaba tranquilamente por el bosque cuando el lobo la vio y se acercó a ella. ¿Dónde vas, Caperucita? A la casa de mi abuela a llevarle esta cesta con una torta y mantequilla. Yo también quería ir a verla, así que, ¿por qué no hacemos una carrera? Tú ve por este camino de aquí y yo iré por el otro. Vale. El lobo mandó a Caperucita por el camino más largo y llegó antes que ella a la casa de la abuelita, de modo que hizo pasar por la pequeña y llamó a la puerta, aunque lo que no sabía es que un cazador lo había visto llegar. ¿Quién es?, contestó la abuelita. Soy yo, Caperucita, dijo el lobo. ¡Qué bien, hija mía! Pasa, pasa. El lobo entró, se abalanzó sobre la abuelita y se la comió de un bocado. Se puso su camisón y se metió en la cama para esperar que llegara Caperucita. La pequeña se entretuvo en el bosque cogiendo avellanas y flores y por eso tardó en llegar un poco más. Al llegar, llamó a la puerta. ¿Quién es?, contestó el lobo tratando de afinar su voz. Soy yo, Caperucita, te traigo una torta y un tarro de mantequilla. ¡Qué bien, hija mía! Pasa, pasa. Cuando Caperucita entró, encontró diferente a la abuela, aunque no supo bien por qué. Abuelita, ¿qué ojos más grandes tiene?
Sí, son para verte mejor, hija mía. Abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Claro, son para oírte mejor. Pero abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes? Son para comerte mejor. Y cuando dijo eso, el lobo se lanzó sobre Caperucita y la comió también. Su estómago estaba tan lleno que el lobo se quedó dormido. En ese momento, el cazador que lo había visto entrar en la casa de la abuelita comenzó a preocuparse. Había pasado mucho rato tratándose de un lobo. Dios sabía que podía haber pasado. De ese modo que entró dentro de la casa, cuando llegó ahí y vio al lobo con la panza hinchada, se imaginó lo que ocurrió. Así que cogió su cuchillo, abrió la tripa del animal para sacar a Caperucita y a su abuelo. Hay que darles un buen castigo a este lobo, pensó el cazador, de modo que llenó la tripa de piedras y la volvió a coser. Cuando el lobo despertó de la siesta, que tenía mucha sed de acercarse al río, ¡zas! Se cayó dentro, se ahogó. Caperucita volvió a ver a su madre y a su abuelita y desde entonces prometió hacer siempre caso a lo que dijera su madre. Entonces, chicos, regresemos al PowerPoint. ¿Cuál es la moraleja? Yo puse no hablar con extraños, ¿verdad? No hables con el lobo y no le digas a dónde vas. También otra moraleja puede ser, hazle caso siempre a tu mamá. Tu mamá te dijo, no te distraigan en el bosque, y Caperucita fue y se distrajo, y vean lo que pasó. Sigamos. Actividad, bueno, entonces ya hablamos de la moraleja y eso es lo que ustedes tienen que hacer con el cuento de literatura que está en la página del Ministerio de Educación. Actividad 2. Construcción de paralelogramos. Características de los paralelogramos. Son lados opuestos, son paralelos e iguales. Sus ángulos opuestos son iguales, sus diagonales se cortan en su punto medio. Entonces, tipos de paralelogramos. Cuadrado, rectángulo, rombo, romboide. Es decir, los lados son iguales, si se corta en la mitad, cada lado queda igual, los ángulos opuestos son iguales, al igual que el rectángulo, el rombo, los ángulos opuestos son iguales, si se corta en la mitad, sea vertical o horizontalmente, tienen los mismos caracteres, como que las mismas dimensiones. Y por último, todos los lados son paralelos. Paralelo, 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 paralelo. Es decir, amarillo con amarillo, paralelo. Morado con morado, paralelo. Azul con azul, paralelo. Amarillo, amarillo, paralelo. Explora tus conocimientos sobre el cuadrado y sus diagonales. Para este ejercicio necesitarás una hoja de papel. A continuación realizarás los siguientes pasos. Corta un cuadrado de 12 centímetros de lado. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los lados tienen que tener 12 centímetros, porque si vemos aquí en esta imagen tipos de paralelogramos, el cuadrado dice lados iguales. Entonces, si estamos haciendo un cuadrado, corta el cuadrado de 12 centímetros de lado. Todos los lados tienen que tener 12 centímetros. Dobla el cuadrado por cada una de las diagonales. Ábrelo nuevamente. Es decir, vean este cuadradito de aquí azul. Yo corto de la D, doblo de la D a la C y de la A a la B. Y cuando abro voy a tener esas líneas guías con las cuales doblé. ¿Qué tipo de líneas se formaron? Rectas, ¿verdad? Horizontal y vertical. ¿Qué tipo de relación hay entre ellas? Son iguales, es decir, crean triángulos iguales, ¿verdad? Marca uno de los vértices con la letra A y su opuesto con la letra B. Marca el otro con la letra C y la otra D. Marca el punto de corte de los diágonos con la letra O. Es decir, en el centro va a ir la letra O. ¿Ok? Entonces, este es el trabajo que deberíamos haber hecho, ¿verdad? Vamos a repetir los pasos. Corta el cuadrado de 12 centímetros de lado. Dobla el cuadrado por cada una de las diagonales y ábrelo nuevamente. ¿Qué tipo de líneas formaron? Formaron triángulos. ¿Qué relación hay entre ellas? Son iguales, tienen la misma longitud. Marca uno de los A, B, C, D y marca el punto de corte de los diagonales con la letra O, es decir, el centro. Resuelve la siguiente situación. Un rectángulo tiene 28 centímetros de perímetro y uno de sus lados mide 4. ¿Cuántos cuadrados de 2 centímetros por lado se necesita para armar este rectángulo? Pues miren, chicos, yo ya lo he hecho para enseñarles a ustedes. ¿Ok? Si se carga, esto sería mucho más fácil. Ya, listo.
Entonces dice otra vez, resuelve esta situación. Un rectángulo tiene 28 centímetros de perímetro y uno de los lados mide 4 centímetros. ¿Cuántos cuadrados de 2 centímetros por lado se necesita para armar este rectángulo? Pues si volvemos aquí a la imagen de acá, el rectángulo tiene dos lados iguales, es decir, el lado amarillo con el lado amarillo miden lo mismo y el lado morado con el lado morado miden lo mismo, ¿verdad? Lo que nos dice es que un lado mide 4 centímetros. Si un lado mide 4 centímetros, esto quiere decir que el otro lado también mide 4 centímetros. Y sabemos que el perímetro es la suma de todos los lados. Entonces, 4 más 4, 8. Entonces, ¿cuánto nos falta para llegar a 28? 20. ¿Y cuántos lados nos quedan? 2 lados. Entonces, cogemos 20 dividido para 2, que nos da 10. Entonces, sabemos que cada lado es 4 más 4 más 10 más 10, que nos da 28, ¿verdad? Pero nos está pidiendo cuántos cuadrados de 2 centímetros por lado se necesitan para armar este rectángulo. Lo que debemos hacer es formar cuadrados que tengan 2, 2, 2, 2, es decir, todos los lados iguales. Para hacer eso necesitamos que el largo sea de 2 centímetros. Entonces dividimos 4 para 2. ¿Por qué? Porque si divido 4 para 2, me da 2. Entonces tengo aquí el primer lado 2. Después 10 dividido para 2, ¿cuánto me da? 5. Eso quiere decir que en este lado de aquí, entran 5 2, o sea, 5 veces 2. Entonces vamos a dividir en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y eso quiere decir que cada anchura es de 2 centímetros. Entonces quiere decir que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cuadrados entran en este rectángulo. Entonces aquí les dejo esta fotito para que ustedes puedan entender más o menos lo que hice. También lo que deberíamos hacer es coger esto de aquí para que no nos confundamos y veamos bien cómo está hecho, ¿no es cierto? Listo, chicos. Lo que hicimos para sacar que cada uno de los lados sea por 2, dividimos cada lado por 2. 4 por 2, 4 dividido para 2, 2. 10 dividido para 2, 5. Entonces tenemos esa cantidad de espacios entre el largo y el ancho. Volvamos a la presentación. Ahora nos pide que reflexione respondiendo a las siguientes preguntas. ¿De qué manera el conocimiento sobre el cálculo de perímetro puede ser útil para la vida cotidiana? Pues, por ejemplo, si necesitamos poner la mesa para 10 personas y nuestra mesa mide 10 centímetros de ancho y 20 centímetros de largo, pues tenemos que saber qué tan distanciado tiene que estar la gente. Si vamos a construir una casa, tenemos que saber qué perímetro, qué parte del terreno va a ser la casa, qué área. Entonces, ¿para qué nos sirve? Para lograr identificar espacios. Y reflexiona y contesta en tu cuaderno. ¿Cuál es la importancia de la ciencia y tecnología para evaluar la sociedad, para la evaluación de la sociedad? Pues es necesario porque tenemos que saber muchas cosas sobre nosotros y nuestra vida, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la importancia de la ciencia y la tecnología? Pues que nos ayuda a entender, nos ayuda a evaluar, nos ayuda a conocer la sociedad. Dice actividad 1, acompáñenme a cambiar esto. Esta es la actividad número 3, ¿ok? Estructura social y vida cotidiana en la colonia. El colonialismo es un sistema político y económico impuesto por un país o estado dominante al invadir otro territorio colonial para explotarlo, tomando su riqueza, región, recursos, entre otros. Responde la pregunta en tu cuaderno. ¿Por qué los españoles conquistaron otros territorios? Esto es como yo contesté. Porque ellos cuando llegaron acá impusieron sus creencias y sistemas para que se desarrollaran aquí. Esto quiere decir que al poder establecer sus ideologías acá, ellos conquistaron otros territorios. Entonces, ¿qué hicieron los españoles? Ellos vinieron y les dijeron a los indígenas que no pueden creer en el Inti y el Sol. Entonces les hicieron creer en Dios. Ellos dijeron que no se pueden vestir con plumas, sino se tienen que vestir con vestidos. Entonces, esas son las ideas y creencias que ellos establecieron así. Entonces, ¿por qué los españoles conquistaron otros territorios? Pues porque establecieron e impusieron sus creencias en estos países. Lee
sobre el orden colonial en el texto integrado de estudios sociales de sexto SGB Media en la página 18, 19 y 20. Una vez más, yo no tengo acceso a esto, entonces yo solo voy a seguir, pero ustedes no se olviden de ese paso. Realice un collage. Se trata de usar y pegar diversos materiales para comunicar una idea sobre la sociedad colonial. Para crearlo, puedes recortar imágenes de periódicos, revistas o dibujar y así comunicar lo que aprendiste en la sociedad. Este es el collage que yo decidí crear. Entonces creé la vida colonial, es decir, cómo se vive, ¿no es cierto? Aquí hay las fábricas, aquí están los indígenas trabajando, aquí hice un dibujo del sol, aquí una fotografía del trigo, de las construcciones que se realizaban en la vida colonial, de los países, de los artefactos. Entonces algo así tiene que verse. Entonces tiene fotografías, tiene periódicos, tiene imágenes, tiene dibujos, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que tienen que realizar. Un pequeño collage donde varias imágenes comunican lo que aprendimos de la sociedad colonial. La sociedad colonial está integrada de dos diferentes creencias, los españoles y los indígenas. Responde la siguiente pregunta en una hoja. ¿Qué otras ciencias pueden ayudar a comprender la estructura social y la vida cotidiana en la colonia? Pues las ciencias humanas. Yo sé que no aprendemos de esto mucho, pero las ciencias humanas ayudan a determinar las emociones y las formas y las creencias de cada individuo a través de experimentos, de la psicología, de la fisiología. Entonces, más o menos así se aprende. Entonces, esa es otra ciencia que nos ayuda a entender la estructura social. Otra ciencia también puede ser las ciencias naturales, y nos ayudan a comprender más o menos de dónde vino la vaca. Por ejemplo, la vaca no era de aquí, la vaca no existía aquí, al igual que el caballo. Entonces eso es algo que trajeron los españoles, lo cual podemos entender la vida cotidiana en la colonia. Eso quiere decir que las vacas no vinieron de aquí, alguien nos tuvo que conquistar. Recuerda que al final del siglo, ¿qué siglo es este? Muy bien, 18. La población la población de la ciudad era muy diversa. En ella vivían aproximadamente 25,000 personas que realizaban distintas actividades económicas, participaban o trabajaban en diferentes instituciones, se relacionaban con distintos grupos y diferentes formas. En el collage podemos ver que hay dos distintos grupos, ¿verdad? Hay aquí los españoles y aquí los indígenas. Entonces, realizaban distintas actividades económicas, participaban en diferentes instituciones y se relacionaban con distintos grupos. Actividad 4. Vestirme de colores. Mediante el desarrollo de la imaginación, aumenta las capacidades relacionadas con el manejo del lenguaje artístico, dominó y controlado del cuerpo para expresividad y expresiones emocionales. En nuestro entorno contamos con diferentes vestimentas, sea por cultura, tradiciones o nuestros antepasados. Para saber más sobre esto, conversa con una persona adulta de tu familia. Dibuja una vestimenta basada en las conversaciones e investigaciones anteriores. Es decir, tú hablaste con tu familia sobre la vestimenta para luego dibujar una vestimenta propia de tu época. Entonces, yo hablé con mi mamá y mi mamá me contó que antes la gente se vestía así. Por ejemplo, sin zapatos, con faldas, con pantalones de cuero, con pelo de animal, con sombreros. Y después dibujé cómo nosotros nos vestimos ahorita. Jeans, flats, camisetas, cola, cartera, vestido, tacos. Y después dibujé mi propia vestimenta. Mi propia vestimenta se basa en un jean, zapatos grandes, cinturón, camisetas con dibujos y pelo suelto. Uy, ¿dónde nos fuimos? Aquí está. Volvemos acá. Recuerda utilizar material disponible en tu casa. Yo usé mi computadora, pero ustedes pueden usar un esfero, un marcador, pueden usar cosas de revista. Por ejemplo, estas imágenes pueden encontrarlas en una revista. Escribe en tu cuaderno el antes y el ahora de las formas de vestir. Como les dije, antes usaban pelaje de animales, vestidos, no usaban zapatos, usaban sombreros, usaban mostachos. Ahora usan carteras, tacos, flats, licras, vestidos, pelo suelto, pelo corto.
y guarda tus trabajos en tu caja portafolio. Y la última actividad de la semana es en inglés, entonces vamos a cambiar nuestro switch a inglés y empecemos. Activity 5, Food in Space. Read the text and answer the questions below. Eating in space. Astronauts have breakfast, lunch, and dinner every day when they are in space. And they can eat snacks if they feel hungry. They eat similar food to what we eat on Earth. The difference is the space scientists put their food in small packages to preserve it. In addition, they dehydrate drinks and keep them in powder forms in special packages. It is more difficult to eat food in space because there's no gravity and the crumbs or small pieces of food can float away, like we see in the image here at the right. Una vez más vamos a leer el texto. Astronauts have breakfast, lunch, and dinner every day when they are in space. And they can eat snacks if they feel hungry. They eat similar foods to what we eat on Earth. The difference in the space is that space scientists put their foods in small packages to preserve it. In addition, they dehydrate drinks and keep them in the powder forms in special packages. It is more difficult to eat food in space because there is no gravity and crumbs or small pieces of food can float away. Question A. Do they eat similar food to what we eat on Earth? Yes, they eat similar food. They eat breakfast, they eat lunch, and they eat dinner. Do space scientists put their food in small packages to preserve it? Yes, they need to put their food in small packages for it to last. Do you eat special food at home? Yes, I eat homemade food with no sugar or gluten. Or maybe another answer can be, no, I eat normal, regular food and all types of food. Ok, chicos, esto fue todo por esta semana. Cada pregunta tiene su respuesta, entonces si quieren poner pausa el video y chequear la respuesta para cada pregunta, es A con A, B con A, C con A. Es decir, todo lo que está un poco más hacia la derecha es la respuesta. Si quieren aquí, les pongo en un color más fuerte para que puedan ver cuál es la respuesta a la pregunta. Y la última pregunta tiene dos respuestas, ya que no hay una respuesta correcta a qué es lo que comen ustedes en casa. Eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado el video y nos vemos la próxima semana para trabajar en la semana número 4 del proyecto 4. Gracias por acompañarnos. No se olviden de darle like y suscríbanse a nuestro canal. También visiten nuestras redes en Instagram o Facebook como Organización Twist. Gracias, chicos.